¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para permanecer fiel cuando el mundo entero parece desmoronarse y el miedo asfixia hasta al más valiente de los hombres? En las horas más oscuras de la historia de la humanidad, cuando el Maestro fue arrestado, juzgado y condenado, las sombras del Getsemaní dispersaron a aquellos que habían jurado morir por él. Sin embargo, entre el estruendo de las burlas y el peso de la madera ensangrentada, una figura joven y firme permaneció como un faro de lealtad inquebrantable a los pies de la cruz. Hoy conocerás la verdadera historia profunda de Juan, el discípulo amado, aquel que no solo escuchó los latidos del corazón de Dios en la última cena, sino que se convirtió en el testigo ocular del sacrificio más grande de todos los tiempos. Esta no es solo una crónica de eventos antiguos, sino un viaje al alma de un hombre que decidió que el amor era más fuerte que la muerte y cuya visión transformaría para siempre nuestra comprensión de la eternidad. Te prometo que al finalizar este relato, tu fe será renovada y tu visión sobre la presencia de Dios en tus propias tormentas cambiará para siempre. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: Señor, dame el valor de Juan para no abandonarte jamás. Con esto sellas tu intención de aprender y permanecer fiel en tu camino espiritual. Presta especial atención al capítulo final, pues contiene la revelación más grande sobre el destino del último apóstol. Si valoras estas historias de fe profunda, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna entrega de esta serie épica. Comenzamos. El llamado a las orillas del mar de Galilea. El sol de la mañana se filtraba a través de una bruma salina que abrasaba las costas de Betsaida, mientras el joven Juan, con las manos curtidas por el trabajo y el rostro impregnado por el aroma del pescado y el lodo del lago, remendaba las redes junto a su hermano Jacobo y su padre Zebedeo. El sonido rítmico de las olas golpeando el casco de la barca era la única música que conocía. Una vida de rutinas predecibles y ambiciones limitadas al peso de la captura diaria. Pero en su interior ardía un fuego de expectación mesiánica que ni el trabajo más arduo podía apagar. De repente, una figura solitaria caminaba por la arena. Un hombre cuya presencia parecía alterar la densidad misma del aire, y con una voz que no solo llegaba a los oídos, sino que resonaba en las profundidades del espíritu, pronunció las palabras que cambiarían el curso de la historia universal: Seguidme. En ese instante, Juan sintió como el velo del ordinario se rasgaba para revelar una realidad superior. No hubo dudas, no hubo preguntas sobre el sustento o el futuro, solo un impulso divino que lo llevó a soltar las redes de su antigua vida para atrapar la eternidad. La mirada de Jesús no solo lo invitaba a un viaje físico por las polvorientas rutas de Judea, sino a una metamorfosis del alma, donde el Hijo del Trueno, con su temperamento impetuoso y su celo abrasador, comenzaría a ser moldeado por las manos del Creador en el apóstol del amor. Aquel desierto de Galilea se convirtió en el escenario de un compromiso eterno, donde el joven dejó atrás la seguridad del hogar paterno para caminar hacia lo desconocido. Presintiendo que aquel rabí no era simplemente un maestro de la ley, sino la palabra encarnada que había bajado a caminar entre los hombres para redimir el tiempo mismo. Mientras los primeros pasos junto al maestro lo llevaban lejos de la barca de Zebedeo, Juan observaba con ojos de asombro cómo la realidad se doblegaba ante la autoridad de Jesús, viendo cómo la lepra se desvanecía y la oscuridad de la ceguera se rendía ante la luz de un solo toque. El aire alrededor de Jesús siempre parecía cargado de una electricidad espiritual, una tensión constante entre el reino de los cielos y las estructuras opresivas de un mundo herido. Y Juan, con la sensibilidad de un poeta y la ferocidad de un guerrero, absorbía cada gesto y cada silencio. A medida que recorrían las aldeas de Cafarnaúm y subían hacia las colinas de las bienaventuranzas, el joven discípulo comenzaba a comprender que seguir a este hombre no significaba buscar un trono terrenal bajo el yugo romano, sino participar en una invasión silenciosa de amor en el territorio del enemigo. Las noches junto a la hoguera bajo el manto estrellado de Israel se convertían en seminarios de sabiduría celestial donde Jesús explicaba las parábolas que a las multitudes les resultaban enigmáticas. Y Juan, siempre cerca, casi pegado al costado del Maestro, sentía que su propia identidad se disolvía para ser reconstruida por la verdad. No era un camino exento de conflictos,
pues el orgullo y la ambición de los hermanos Zebedeo a menudo chocaban con la humildad del reino. Pero en cada corrección de Jesús, Juan encontraba una caricia para su alma hambrienta, entendiendo que el fuego que llevaba dentro debía ser refinado para iluminar y no para consumir. La intervención divina en su vida cotidiana era tan palpable que el joven ya no veía el mundo con los ojos de un pescador, sino con la visión de un profeta que empieza a vislumbrar el diseño invisible que sostiene todas las cosas creadas, desde el lirio del campo hasta el destino de las naciones. La profundidad de su relación con Jesús alcanzó un punto de inflexión cuando fue elegido junto a Pedro y Jacobo para ser testigo de los misterios más íntimos, aquellos que permanecían ocultos para el resto de los 70 y las multitudes curiosas. Fue en la cima del monte Tabor donde Juan contempló la transfiguración, viendo cómo las vestiduras de su amigo se tornaban de un blanco cegador que ninguna lavandera de la tierra podría lograr, y escuchando la conversación entre el maestro Moisés y Elías sobre el éxodo que estaba por cumplir en Jerusalén. En ese momento de gloria insoportable, el miedo se mezcló con un éxtasis espiritual que marcó su espíritu con un sello indeleble. Dios no era una idea abstracta ni una ley escrita en piedra, sino una persona que caminaba a su lado, que compartía su pan y que ahora revelaba su majestad divina antes de descender de nuevo al valle del sufrimiento humano. Juan entendió entonces que su llamado no era solo para ser un mensajero, sino para ser un testigo ocular de la gloria, alguien que pudiera testificar que la luz había venido al mundo y que las tinieblas no prevalecerían contra ella. Esta experiencia lo preparó para los días de oscuridad que se avecinaban, dándole un ancla de realidad sobrenatural en medio de la tormenta política y religiosa que comenzaba a cerrarse sobre ellos como una red de cazador. La fe de Juan no se basaba en teorías, sino en el contacto físico con lo sagrado, en el recuerdo del calor de la nube divina y en la voz del Padre que tronó desde el cielo, confirmando la filiación del Hijo, lo cual cimentó en él una valentía que más tarde lo mantendría en pie cuando todos los demás huyeran despavoridos ante el brillo del acero romano y el odio de los sacerdotes. El latido de Dios en la última cena. La atmósfera en el aposento alto era densa, cargada con el olor del cordero asado, las hierbas amargas y una premonición de tragedia que flotaba como una nube invisible sobre la mesa dispuesta para la Pascua. Juan, ocupando el lugar de honor a la derecha de Jesús, sentía una inquietud que le oprimía el pecho mientras observaba los movimientos pausados y solemnes del Maestro, quien actuaba con la serenidad de quien conoce cada detalle de su propio sacrificio inminente. Cuando Jesús se levantó para lavar los pies de los discípulos, Juan contempló con asombro cómo la majestad misma se arrodillaba ante la debilidad humana, y al sentir el agua fresca sobre sus pies cansados, comprendió que el liderazgo en el reino se medía por la profundidad del servicio y no por la altura del estrado. Al regresar a la mesa, el ambiente se tornó aún más sombrío cuando el Señor anunció que uno de ellos lo entregaría, provocando una oleada de sospecha y dolor que recorrió el grupo como una descarga eléctrica. Pedro, haciendo señas desde el otro extremo, instó a Juan a preguntar quién era el traidor, y fue entonces cuando el joven discípulo realizó el gesto más emblemático de su vida. Se reclinó sobre el pecho de Jesús, apoyando su cabeza allí donde podía escuchar el rítmico y pausado latir del corazón de Dios hecho hombre. En esa cercanía absoluta, Juan no solo buscaba una respuesta, sino refugio, sintiendo la calidez del cuerpo de su maestro y captando la angustia infinita que pesaba sobre el alma del Mesías. Una conexión tan íntima que las palabras sobraban ante la comunicación directa de espíritu a espíritu que ocurría en ese abrazo de despedida. En el silencio que siguió al bocado entregado a Judas, Juan percibió el cambio en la corriente espiritual de la habitación, viendo cómo el traidor salía a la noche oscura mientras Jesús comenzaba su discurso de despedida, una serie de promesas y enseñanzas que quedarían grabadas con fuego en la memoria del apóstol. Cada palabra sobre la vid y los pámpanos, sobre el nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros y sobre la venida del Consolador, era absorbida por Juan con una sed insaciable, pues entendía que estas eran las últimas instrucciones de un general antes de la batalla final.
La tensión política en Jerusalén había llegado a su punto de ebullición, y el joven discípulo era consciente de que los muros de la ciudad estaban llenos de espías y soldados buscando el momento oportuno para silenciar la voz que desafiaba el statu quo religioso. Sin embargo, en la presencia de Jesús, Juan encontraba una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una seguridad que no provenía de la ausencia de peligro, sino de la certeza de que estaba unido a la fuente misma de la vida. El ambiente de la cena pasó de ser un rito tradicional a convertirse en la institución de una nueva alianza, y Juan, al recibir el pan y el vino de manos de Cristo, sintió que su propia sangre se entrelazaba con la del Salvador, preparándolo para un tipo de lealtad que no se basaba en la fuerza física, sino en la comunión mística. La intervención divina en ese momento no fue un rayo del cielo, sino la transmisión silenciosa de una fortaleza espiritual que le permitiría soportar lo que ningún otro hombre del grupo podría resistir, la visión de la humillación total del Rey de Reyes. Al terminar el himno y salir hacia el Monte de los Olivos, Juan caminaba junto a Jesús sintiendo el frío de la noche de Judea, pero su mente seguía anclada en el eco de los latidos que había escuchado momentos antes, un ritmo que parecía marcar el compás de toda la creación. Sabía que la prueba estaba cerca, y aunque su cuerpo sentía el cansancio acumulado de días de tensión, su espíritu estaba alerta, buscando proteger al Maestro de cualquier amenaza externa, sin comprender aún que la verdadera batalla se libraría en la soledad del Getsemaní. La descripción de los pensamientos de Juan en este trayecto revela a un hombre que, a pesar de su juventud, poseía una profundidad de sentimientos que lo vinculaba a Jesús de una manera casi maternal y filial al mismo tiempo, un amor que buscaba ser escudo y consuelo. Mientras cruzaban el torrente Cedrón, las sombras de los olivos centenarios parecían estirarse como dedos oscuros que intentaban atraparlos, y Juan se mantenía lo más cerca posible de Jesús, observando cómo el rostro del Maestro se ensombrecía bajo el peso de los pecados del mundo que empezaban a caer sobre él. La atmósfera estaba cargada de una opresión espiritual tan fuerte que el aire se sentía espeso, y Juan, aunque luchaba contra el sueño y la pesadez de la carne, mantenía su mirada fija en aquel que era su vida entera, ignorando que en pocas horas el mundo que conocía sería destruido para ser reconstruido sobre los cimientos de la sangre y la resurrección. El cierre de esta cena no fue el fin de una reunión, sino el comienzo de un descenso a los infiernos del sufrimiento humano, donde Juan sería el único seguidor capaz de caminar hasta el fondo del abismo sin soltar la mano de su Señor. La noche de la traición y el juicio de sombras. El jardín de Getsemaní era un laberinto de troncos retorcidos y hojas de plata bajo la luna llena, donde el silencio solo era roto por los gemidos de agonía de Jesús, quien se encontraba a unos pocos metros de Juan, Pedro y Jacobo, luchando en una batalla espiritual de dimensiones cósmicas. Juan, a pesar de su intención de velar, sentía que sus párpados pesaban como plomo, una debilidad física que más tarde recordaría con amargo arrepentimiento, mientras el Maestro sudaba gotas de sangre que caían al suelo como semillas de redención. En la penumbra, el eco de pasos pesados y el choque de metales comenzaron a acercarse, rompiendo la quietud del huerto con la violencia de una invasión. De repente, la luz de las antorchas inundó el lugar, revelando a una turba armada enviada por los sumos sacerdotes, liderada por aquel que una vez compartió el pan con ellos. Juan vio con horror el beso de Judas, una traición envuelta en un gesto de afecto que le desgarró el alma, y observó cómo Jesús, con una autoridad que hizo retroceder a los soldados, se entregaba voluntariamente para que se cumplieran las Escrituras. En el caos que siguió, cuando Pedro desenvainó la espada en un acto de valentía desesperada y los demás discípulos comenzaron a huir hacia las sombras de los olivos, Juan experimentó un momento de terror paralizante que lo hizo retroceder inicialmente. Pero algo en su interior, un lazo de amor más fuerte que el instinto de supervivencia, lo obligó a detenerse y girar sobre sus pasos. Mientras los soldados ataban brutalmente a Jesús y lo arrastraban hacia la ciudad, Juan se mantuvo a una distancia prudencial, oculto entre las sombras, pero siempre con la mirada fija en la túnica blanca del Maestro, negándose a permitir que el Señor caminara solo hacia su destino.
El seguimiento de Juan a través de las calles desiertas de Jerusalén hasta el palacio de Anás y Caifás fue un ejercicio de valentía silenciosa en un territorio infestado de enemigos que buscaban cualquier excusa para exterminar a los seguidores del Nazareno. Debido a sus conexiones familiares, Juan logró entrar en el patio del sumo sacerdote, un lugar donde el aire estaba viciado por la hipocresía y el odio de quienes veían en Jesús una amenaza a su poder y tradiciones. Allí, entre el resplandor de las hogueras y el murmullo de los criados, Juan presenció el primer acto del juicio ilegal, escuchando los falsos testimonios y viendo cómo las manos pecadoras golpeaban el rostro de la verdad misma. A diferencia de Pedro, que se quedó fuera y sucumbió al miedo bajo la presión de las preguntas de una criada, Juan permaneció dentro de la esfera de peligro, observando cada detalle de la humillación de su maestro con un corazón que se quebraba en 1000 pedazos, pero que se negaba a huir. Describir el ambiente de ese juicio es hablar de una oscuridad que se podía sentir, una tensión política donde los líderes religiosos conspiraban para forzar la mano de Roma, y Juan, en medio de los lobos, se mantenía como un cordero herido pero firme, siendo testigo ocular de la integridad absoluta de Jesús frente a la calumnia. Cada golpe que recibía el maestro resonaba en el pecho de Juan como si fuera propio, y aunque su mente gritaba ante la injusticia, su espíritu comprendía que estaba presenciando el cumplimiento de una misión divina que trascendía la lógica humana y la justicia terrenal. La madrugada trajo consigo el traslado de Jesús hacia el pretorio de Pilatos, y Juan, incansable y consumido por el dolor, siguió la procesión de soldados que llevaban al rey encadenado a través de las calles que pronto se llenarían de una multitud sedienta de sangre. El ambiente en el palacio romano era de una frialdad gélida, contrastando con el calor del odio en el templo. Y Juan observaba desde la periferia cómo el gobernador gentil intentaba lavarse las manos de una responsabilidad que lo perseguiría por la eternidad. La intervención divina parecía ausente, mientras el látigo romano desgarraba la espalda del Salvador y la corona de espinas era hundida en sus sienes. Pero Juan, en su contemplación profunda, comenzaba a ver el misterio del sufrimiento redentor que Jesús les había anunciado tantas veces. Los pensamientos del discípulo eran un torbellino de agonía y asombro, preguntándose cómo el mismo hombre que había calmado la tempestad ahora permitía que los hombres lo escupieran, entendiendo sutilmente que este silencio era la fuerza más poderosa del universo. Cuando la sentencia de muerte fue pronunciada y el crucifícale de la multitud vibró en el aire como un rugido infernal, Juan no se retiró a llorar su pérdida en soledad, sino que buscó a María, la madre de Jesús, para sostenerla en el camino hacia el Gólgota. Esta conexión emocional con el dolor de la Madre del Señor lo ancló aún más a la realidad de la cruz, convirtiéndolo no solo en un seguidor, sino en el apoyo humano del amor encarnado en su hora de abandono total por parte del resto del mundo. El testigo inquebrantable a los pies de la cruz. El camino hacia el Calvario fue un vía crucis de horror y sangre, donde cada paso de Jesús era una victoria sobre la debilidad humana, y Juan, caminando junto a las santas mujeres, se convirtió en el único de los 12 que desafió el riesgo de ser identificado como cómplice para estar al lado de su amigo en la agonía final. El sol ardiente de Judea golpeaba sobre el polvo del camino, mientras el sonido de los martillazos contra los clavos rasgaba el aire, un ruido que Juan sentiría en sus oídos por el resto de su larga vida, como el eco de la crueldad absoluta. Al llegar a la cima del lugar de la calavera, el escenario era dantesco. El olor a sangre, sudor y muerte impregnaba la atmósfera, mientras los soldados romanos se repartían las vestiduras del maestro con una indiferencia que hiela la sangre. Juan se situó lo más cerca posible de la cruz central, desafiando las miradas amenazantes de los centuriones y las burlas de los transeúntes, sosteniendo a María en un abrazo que intentaba contener un dolor que ninguna palabra podría describir. Desde esa posición privilegiada de sufrimiento, Juan pudo observar las 7 palabras finales del Redentor, captando cada suspiro y cada mirada de misericordia que Jesús lanzaba incluso hacia sus verdugos, entendiendo que el trono de este rey no era de oro, sino de madera ensangrentada. La intervención divina se manifestó en una oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra al mediodía, como si el cosmos mismo se negara a presenciar el asesinato de su creador, y en ese silencio sepulcral,
Juan permaneció firme, siendo el único puente de lealtad humana que conectaba la tierra con el cielo en ese instante de ruptura total. En medio de su propia agonía, Jesús fijó sus ojos nublados por el dolor en el joven discípulo y en su madre, pronunciando el testamento de amor más profundo de la historia. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. En ese momento, Juan recibió una responsabilidad que trascendía lo biológico, siendo adoptado formalmente por la Virgen y asumiendo el cuidado de la mujer que había dado carne al Verbo, un acto que selló su destino como el protector del corazón de la iglesia primitiva. La tensión emocional en la cruz llegó a su clímax cuando Jesús exclamó, «Consumado es», y entregó su espíritu, provocando un terremoto que rasgó el velo del templo y partió las rocas, mientras Juan permanecía allí, con el rostro bañado en lágrimas, pero con la fe intacta, presenciando cómo el costado de su maestro era traspasado por la lanza y de él brotaban sangre y agua. Aquella visión del agua y la sangre no fue para Juan un simple detalle médico, sino una revelación sacramental de la vida que fluía de la muerte, un misterio que desarrollaría más tarde en sus escritos para explicar cómo la humanidad es lavada y alimentada por el sacrificio de Cristo. El valor de Juan no residía en la falta de miedo, sino en la capacidad de permitir que su amor por Jesús fue más grande que su temor a los romanos o al juicio de la sociedad, convirtiéndose en el estándar de fidelidad para todos los siglos venideros. Mientras los demás apóstoles se escondían tras puertas cerradas por miedo a los judíos, Juan se quedó para ayudar a bajar el cuerpo inanimado de la cruz, sintiendo el peso frío de aquel que había sido su vida, y acompañando a José de Arimatea y Nicodemo hasta el sepulcro nuevo. El cierre de este capítulo de dolor dejó a Juan en un estado de vigilia espiritual, donde el mundo parecía haber perdido su luz, pero su corazón guardaba una chispa de esperanza que ni siquiera la losa de piedra podía apagar. Había visto lo peor que el pecado podía hacer, pero también había visto lo mejor que el amor divino podía ofrecer, y esa dualidad lo transformó en un hombre que ya no pertenecía a este reino terrenal. La descripción de los paisajes desolados de Jerusalén tras la crucifixión refleja el vacío que sentía la creación, pero en la profundidad del alma de Juan, el latido que escuchó en la última cena seguía resonando, ahora con una nota de victoria que aún no lograba descifrar del todo. Se convirtió en el guardián de la fe en las horas más inciertas, sosteniendo la mano de María y recordándonos a todos que estar con Jesús en la gloria es fácil, pero permanecer con Él en la cruz es lo que define al verdadero discípulo amado. Su presencia en el Calvario fue el acto de rebeldía más grande contra el poder de las tinieblas, demostrando que incluso cuando Dios parece guardar silencio y el mal parece triunfar, hay un lugar para la fidelidad inquebrantable de aquellos que han decidido amar hasta el extremo. Juan salió del monte no como un derrotado, sino como el depositario de los secretos de la pasión, preparado para ser el primero en correr hacia la tumba vacía y el último en dejar de testificar que la vida había vencido a la muerte de una vez y para siempre. El corredor de la esperanza hacia la tumba vacía. La penumbra del primer día de la semana todavía envolvía las calles empedradas de Jerusalén cuando un grito ahogado de María Magdalena rompió el silencio del refugio donde los apóstoles se ocultaban tras puertas trancadas. Juan, cuyos ojos no habían conocido el descanso real desde la noche en el Getsemaní, sintió una descarga eléctrica recorrer su espina dorsal al escuchar las palabras increíbles. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Sin dudarlo un segundo, impulsado por una mezcla de angustia, amor y esa chispa de esperanza que se negaba a morir bajo el peso de la losa, Juan se lanzó a la calle en una carrera desesperada junto a Pedro, atravesando el aire gélido de la madrugada en un esfuerzo físico que reflejaba la urgencia de su alma por reencontrarse con la verdad. Sus pies volaban sobre el terreno irregular, su túnica ondeaba con la fuerza del viento y su respiración se volvía errática, mientras dejaba atrás a un Pedro más lento y fatigado, demostrando que el fervor de su juventud no era solo físico, sino una manifestación del fuego espiritual que lo consumía por dentro. Al llegar primero al sepulcro, Juan se detuvo en la entrada, pero no entró de inmediato. Se inclinó y miró hacia el interior de la cavidad excavada en la roca,
observando con una agudeza visual y espiritual los lienzos de lino que antes envolvían el cuerpo de Jesús, ahora depositados allí, vacíos y ordenados como el capullo de una mariposa que ya no es necesaria. En ese momento, la intervención divina no se manifestó con ángeles visibles ni con terremotos, sino con una iluminación interior que traspasó la lógica humana. Juan vio el orden de las vendas, vio el sudario enrollado en un lugar aparte, y un rayo de comprensión absoluta iluminó su mente, permitiéndole ser el primer hombre sobre la tierra en creer en la resurrección sin haber visto todavía al resucitado. La descripción de este momento en la tumba vacía es fundamental para entender la metamorfosis definitiva de Juan, quien pasó de ser el testigo del dolor al heraldo de la victoria eterna sobre la muerte. Mientras Pedro entraba al sepulcro perplejo y confundido, examinando los detalles con la mente práctica de un pescador, Juan lo seguía con la mirada de un místico que lee entre las líneas de la realidad física, comprendiendo que el cuerpo del maestro no había sido robado, sino que se había desmaterializado o transformado en una gloria que la muerte no podía retener. La tensión del ambiente se disolvió en una paz sobrenatural que llenó el sepulcro, convirtiendo aquel lugar de entierro en el útero de una nueva creación. Y Juan sintió como el peso de la cruz que había cargado en su corazón durante 3 días se desvanecía ante la certeza de la vida imperecedera. Sus pensamientos volaron hacia las palabras de Jesús sobre el templo que sería reconstruido en 3 días, y por primera vez, las piezas del rompecabezas profético encajaron con una claridad cegadora que lo dejó sin aliento, haciéndole comprender que el sacrificio que presenció en el Gólgota no fue un final, sino el precio pagado por la liberación de toda la humanidad. La conexión emocional con su Señor se fortaleció en ese vacío lleno de significado, pues Juan entendió que el amor que lo mantuvo al pie de la cruz ahora era recompensado con la primicia de la revelación de la gloria pascual, marcando el inicio de su labor como el gran teólogo de la luz y la vida. Al salir de la tumba, el sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte de Jerusalén, y para Juan, ese amanecer ya no era solo un cambio de luz, sino el comienzo de una nueva era donde el mundo jamás volvería a ser el mismo, pues la sombra de la muerte había sido devorada por el resplandor de la resurrección. A pesar de la alegría incipiente, el camino de regreso al aposento alto estuvo marcado por una reflexión silenciosa y profunda, mientras Juan procesaba las implicaciones de lo que acababa de presenciar en la soledad del huerto de José de Arimatea. El ambiente político seguía siendo peligroso, con los líderes religiosos y las autoridades romanas en alerta máxima por los rumores de un cuerpo desaparecido, pero Juan ya no sentía el miedo que paralizaba a los demás. Su mente estaba ocupada en cómo consolar a María y cómo preparar a sus hermanos para el encuentro inminente que su espíritu ya presentía. Aquella mañana de resurrección transformó su lenguaje y su percepción del tiempo, convirtiendo lo cotidiano en algo sagrado y lo temporal en algo eterno. Pues sabía que si Cristo vivía, cada palabra dicha y cada promesa hecha era una verdad inquebrantable. La intervención divina se hizo sentir nuevamente esa misma tarde, cuando Jesús se presentó en medio de ellos a pesar de las puertas cerradas, y Juan pudo ver con sus propios ojos las cicatrices de los clavos en las manos que ahora impartían la paz, confirmando que la resurrección no era una aparición fantasmal, sino una realidad corporal glorificada. En ese encuentro, Juan bebió de la fuente de la vida con una intensidad que lo preparó para las décadas de persecución y exilio que vendrían, sellando su compromiso de ser el testigo fiel que narraría estos hechos con tal detalle que las generaciones futuras podrían sentir el mismo calor de la resurrección en sus propios corazones. El capítulo de la tumba vacía se cerró no con una despedida, sino con la apertura de un horizonte infinito, donde Juan, el discípulo amado, se convertiría en el ancla espiritual de la iglesia naciente, sosteniendo la antorcha de la fe con una mano que había tocado la herida del costado de Dios. El desayuno en la playa y la confirmación del destino. Semanas después de los eventos tumultuosos en Jerusalén, Juan se encontraba de nuevo en las aguas familiares del mar de Galilea, bajo un cielo estrellado que traía ecos de su antigua vida antes del llamado del Maestro. Junto a Pedro y otros discípulos, habían pasado toda la noche lanzando las redes sin obtener ni un solo pez,
una esterilidad que parecía reflejar la incertidumbre de sus almas mientras esperaban instrucciones claras sobre el futuro de su misión. Al despuntar el alba, una figura solitaria apareció en la orilla, rodeada por el vapor de una pequeña hoguera donde ya se asaban peces, y con una voz que viajó sobre el agua como un bálsamo de paz, les preguntó si tenían algo de comer. Juan, con esa intuición espiritual que lo caracterizaba y que se había agudizado tras la resurrección, fijó su mirada en la silueta que se recortaba contra la luz del sol naciente, y antes de que cualquier otro pudiera reaccionar, pronunció la frase que definiría su capacidad de reconocer la presencia divina en lo cotidiano. Es el Señor. En ese instante, la brecha entre lo humano y lo divino se cerró de nuevo en la sencillez de una playa galilea, y mientras Pedro se lanzaba al agua en su impetuosidad habitual, Juan permanecía en la barca, observando con una sonrisa de amor sereno cómo el milagro de la gran pesca se repetía, no para demostrar poder, sino para confirmar que Jesús seguiría proveyendo para ellos en la nueva pesca de almas que estaba por comenzar. La atmósfera del desayuno en la arena fue de una intimidad sobrecogedora, donde el olor del humo y el sabor del pan compartido recordaban la última cena, pero ahora en un tono de victoria y restauración que borraba las cicatrices del fracaso y la negación. Durante esa comida sagrada a orillas del lago, Juan fue testigo de la restauración de Pedro. Escuchando cómo Jesús le preguntaba 3 veces si lo amaba para sanar las 3 negaciones del patio del sumo sacerdote, pero su propio momento de revelación llegó cuando Pedro, curioso por el futuro de su amigo, preguntó: «Señor, ¿y qué de este?». La respuesta de Jesús, envuelta en un misterio que alimentaría leyendas durante décadas, fue una afirmación de la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte de sus siervos. «Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Estas palabras no solo marcaron a Juan como el apóstol de la longevidad y la espera, sino que lo consagraron a un tipo de ministerio diferente. Mientras otros sellarían su testimonio con la sangre del martirio rápido, Juan lo haría con el martirio lento de la supervivencia, la paciencia y la preservación de la doctrina pura frente a las herejías nacientes. La intervención divina en su vida tomó entonces una forma de protección sobrenatural, una promesa implícita de que su voz no sería silenciada hasta que hubiera entregado al mundo la revelación completa del Logos. Los pensamientos de Juan en ese momento se centraron en la inmensidad del diseño divino, comprendiendo que cada uno de los 12 tenía un papel único en el tapiz del reino y que su destino particular era ser el guardián de la memoria de Jesús. El puente viviente entre la generación que caminó con el Mesías y las generaciones que creerían sin haberle visto. El ambiente de Galilea, que una vez fue el escenario de su infancia como pescador, se convirtió ahora en el altar de su consagración final, donde el joven fogoso terminó de morir para dar paso al anciano sabio que cargaría sobre sus hombros el peso de la Iglesia universal. Este encuentro en la playa cerró el círculo de su formación discipular, transformando su visión del servicio de una ambición por los primeros puestos a una entrega total a la voluntad del Padre, cualquiera que fuera el costo de la espera. Juan entendió que su amor por Jesús se manifestaría en su capacidad de permanecer, de ser la columna firme en Jerusalén y más tarde en Éfeso, sosteniendo a los creyentes en medio de las tormentas de la persecución imperial y las divisiones internas. El conflicto interno entre su deseo de reunirse con el Maestro en la gloria y su deber de cuidar a la comunidad y a María se resolvió en una aceptación gozosa de su misión, sintiendo que cada día de vida adicional era una oportunidad para profundizar en los misterios de la encarnación que luego plasmaría en su evangelio. La conexión emocional con sus compañeros apóstoles se volvió más profunda, basada no en la competencia, sino en la camaradería de quienes han compartido la copa del sufrimiento y el pan de la resurrección. Al terminar el desayuno y ver a Jesús ascender días después desde el Monte de los Olivos, Juan no sintió orfandad, sino una plenitud espiritual que lo hacía sentir la presencia del Maestro más cerca que cuando caminaban por las rutas de Judea. Pues ahora el Espíritu Santo comenzaba a habitar en él como un fuego inextinguible. El cierre de esta etapa en Jerusalén marcó la transición del discípulo al apóstol,
del espectador al protagonista de una historia que sobrepasaría las fronteras de Israel para invadir cada rincón del Imperio Romano con la luz del amor que él mismo había aprendido a los pies de la cruz. Columnas de fuego en la iglesia de Jerusalén. Tras el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, un evento que transformó a Juan en un predicador de una elocuencia sobrenatural y una autoridad indiscutible, su vida en Jerusalén se convirtió en una constante batalla contra las estructuras del Sanedrín que intentaban sofocar el nombre de Jesús. Junto a Pedro, Juan frecuentaba el templo, el mismo lugar donde antes se movían con cautela, pero ahora lo hacían con una audacia que desconcertaba a sus enemigos, realizando milagros como la sanación del cojo en la Puerta Hermosa, un acto que no buscaba la gloria personal, sino la validación del poder de Cristo resucitado. El ambiente en la Ciudad Santa era una olla a presión de fervor religioso y tensión política, donde los primeros creyentes compartían todo en común bajo la guía de Juan y los demás apóstoles, creando una comunidad de amor que desafiaba las jerarquías sociales de la época. Describir la labor de Juan como columna de la iglesia es hablar de un hombre que pasaba noches enteras en oración y días enseñando en los pórticos, explicando con una profundidad teológica inigualable cómo Jesús era el cumplimiento de todas las promesas de la Torá y los profetas. La intervención divina era constante en su ministerio, liberándolos de prisiones y dándoles palabras de sabiduría ante los tribunales, donde Juan, con su mirada penetrante y su calma inquebrantable, recordaba a los jueces que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una postura que le valió azotes y amenazas que él recibía como medallas de honor por el nombre de su maestro. A medida que la persecución arreciaba, especialmente tras el martirio de Esteban y más tarde de su propio hermano Jacobo, Juan se convirtió en el gran consolador de una comunidad que empezaba a dispersarse por el mundo conocido, manteniendo la unidad de la fe a través de su testimonio personal y su autoridad como el último de los íntimos de Jesús. El dolor por la pérdida de su hermano Jacobo, el primer apóstol en beber el cáliz del martirio, profundizó en Juan su comprensión del sacrificio, recordándole que la promesa de permanecer no lo eximía de sufrir, sino que le exigía una fortaleza mayor para guiar a los que quedaban. Durante estos años en Jerusalén, su relación con María, la madre de Jesús, fue el eje central de su vida privada, cumpliendo con devoción sagrada el encargo recibido en la cruz y aprendiendo de ella los detalles más íntimos de la infancia y la humanidad del Señor, que luego enriquecerían su narrativa teológica. La tensión política entre el movimiento de los seguidores del camino y las autoridades judías llegó a puntos críticos, pero Juan se mantuvo como un faro de paz, evitando que el fervor mesiánico se convirtiera en una rebelión violenta contra Roma, y enfocando la energía de la Iglesia en la conquista de corazones a través del servicio y el perdón. Sus pensamientos en este periodo estaban centrados en la expansión del reino, viendo cómo la sangre de los mártires se convertía en semilla de nuevos cristianos, y sintiendo la responsabilidad de preservar la pureza del mensaje frente a los primeros intentos de distorsionar la divinidad de Cristo. La conexión emocional con la congregación de Jerusalén era la de un padre espiritual que ve crecer a sus hijos en medio de lobos, infundiéndoles la valentía que él mismo había aprendido al no abandonar al maestro en su hora más difícil. La labor de Juan no se limitaba a la capital, sino que sus viajes junto a Pedro por Samaria y otras regiones demostraron su compromiso con una iglesia que rompía las barreras étnicas y religiosas, llevando el agua de la vida a aquellos que antes eran considerados enemigos o impuros. En estos viajes, Juan presenciaba con asombro cómo el Espíritu Santo caía sobre los samaritanos, los mismos a quienes una vez quiso consumir con fuego del cielo en su etapa de hijo del trueno, dándose cuenta de cuán profundamente la gracia de Dios había transformado su propio corazón inclinado al juicio en uno desbordante de misericordia. La descripción de los paisajes áridos de Samaria y las aldeas de Judea sirve como telón de fondo para mostrar a un Juan incansable, cuyas manos ya no lanzaban redes al agua, sino que se imponían sobre los enfermos para traer sanidad y sobre los neófitos para impartir el Espíritu. La intervención divina en estos viajes se manifestaba en la derrota de magos como Simón el hechicero y en la apertura de mentes entenebrecidas por siglos de superstición.
consolidando a Juan como el gran estratega espiritual de la expansión cristiana temprana. Su vida era un testimonio andante de que el amor es la fuerza más subversiva del mundo, capaz de derribar muros de odio que ni las legiones romanas podrían tocar. Y este mensaje se convirtió en la esencia de su predicación, preparando el terreno para su futuro traslado a Éfeso, donde su ministerio alcanzaría una dimensión universal que abrazaría a todo el mundo gentil. El cierre de esta etapa en Jerusalén marcó el fin de una era local para dar paso a la misión global del apóstol, que habiendo escuchado el latido de Dios, ahora debía hacerlo resonar en los confines de la tierra. Éfeso, el faro del amor en tierra de ídolos. Hacia el final de su madurez, Juan se trasladó a Éfeso, la metrópolis de Asia Menor conocida por su esplendor comercial y su devoción fanática a la diosa Artemisa, un entorno donde el choque entre la luz del Evangelio y las tinieblas del paganismo era más evidente que en cualquier otro lugar del imperio. Allí, Juan se estableció no solo como un obispo, sino como el patriarca amado de las 7 iglesias de Asia, combatiendo con su sola presencia y sus cartas pastorales las primeras infiltraciones del gnosticismo y otras filosofías que negaban la realidad de la encarnación de Jesús. El ambiente en Éfeso era vibrante y peligroso, con el gran teatro y el templo de Diana dominando el paisaje urbano. Mientras Juan caminaba por sus calles como un anciano venerable, cuya autoridad provenía de haber tocado con sus manos al verbo de vida. Describir su vida en esta ciudad es imaginar a un hombre que, a pesar de su avanzada edad, mantenía la agudeza mental de un joven y la compasión de un abuelo, reuniendo a los creyentes en casas privadas para relatarles una y otra vez los encuentros íntimos que tuvo con el Maestro en las colinas de Galilea. La intervención divina se manifestaba en la protección que disfrutaba frente a las conspiraciones de los adoradores de ídolos y en la sabiduría que derramaba sobre discípulos como Policarpo e Ignacio de Antioquía, asegurando que la cadena de la tradición apostólica permaneciera irrompible ante el paso del tiempo y la muerte de los demás testigos originales. La profundidad de sus escritos en Éfeso, especialmente su Evangelio y sus 3 epístolas, revela a un hombre que había meditado durante décadas sobre el significado de cada gesto de Jesús, destilando la teología más profunda sobre el amor de Dios que la humanidad haya conocido jamás. Sus pensamientos estaban obsesionados con la idea de que Dios es amor y que el que no ama no ha conocido a Dios. Un mensaje que resonaba con una fuerza revolucionaria en una sociedad romana basada en el poder bruto y la explotación. La tensión política bajo el reinado de emperadores como Domiciano comenzó a cerrarse sobre Juan, quien se convirtió en el objetivo principal de la persecución imperial en Asia por negarse a rendir culto al César y por su influencia masiva sobre la población que abandonaba los templos paganos para seguir al Cristo. La conexión emocional de Juan con sus hijitos, como solía llamar a los creyentes, se intensificó en este clima de amenaza, escribiéndoles palabras de aliento para que permanecieran en la luz y no se dejaran seducir por las tinieblas del pecado o la apostasía. Se cuenta que incluso cuando estaba demasiado débil para caminar, se hacía llevar a las asambleas solo para repetir constantemente: «Hijitos, amaos los unos a los otros», resumiendo en esa frase toda la ley y la esencia del cristianismo que había aprendido a los pies de la cruz. Esta etapa en Éfeso fue el crisol donde su testimonio se refinó hasta alcanzar una pureza cristalina, convirtiéndolo en un obstáculo viviente para los planes del enemigo de destruir la fe desde adentro. El conflicto con las autoridades romanas finalmente llegó a su punto de ebullición cuando Juan fue arrestado y llevado a Roma para enfrentarse al juicio del propio emperador, un evento que la tradición narra como un momento de victoria sobrenatural sobre la muerte. Según los relatos históricos antiguos, fue sometido a la prueba del aceite hirviendo ante las puertas de la ciudad, pero la intervención divina lo protegió de tal manera que salió ileso, demostrando que ninguna fuerza humana podía arrebatarle la vida hasta que su misión de recibir la revelación final se cumpliera. Esta experiencia de martirio fallido no hizo sino aumentar su fama de santidad y su autoridad espiritual, dejando a los romanos perplejos y temerosos de ejecutar a un hombre que parecía tener dominio sobre las leyes de la naturaleza. Al no poder matarlo físicamente, el emperador optó por el exilio,
enviándolo a la remota y rocosa isla de Patmos, pensando que el aislamiento silenciaría por fin la voz del último apóstol. Sin embargo, lo que Domiciano no sabía era que al intentar apartar a Juan del mundo, lo estaba colocando en el escenario perfecto para el encuentro más trascendental de su vida, donde los cielos se abrirían para revelarle el destino final de la humanidad y el triunfo definitivo del Cordero que él mismo había visto morir y resucitar. El cierre de su tiempo en Éfeso no fue una derrota, sino el preludio de su apoteosis profética, llevando consigo el amor de miles de creyentes hacia la soledad de una cueva donde el tiempo y la eternidad se encontrarían una vez más. El Apocalipsis en la soledad de Patmos. La isla de Patmos era un fragmento de roca volcánica azotado por los vientos del mar Egeo, un lugar de desolación y silencio donde el Imperio Romano arrojaba a aquellos que consideraba una amenaza para el orden establecido, pero para el anciano Juan, aquel exilio no fue una prisión, sino un santuario de revelación divina. El ambiente en la isla era rudo y austero, con el eco constante de las olas rompiendo contra los acantilados de piedra oscura, donde Juan, con sus manos temblorosas por la edad, pero su espíritu más joven que nunca, pasaba las horas en una comunión ininterrumpida con el cielo. Un domingo, mientras se encontraba en el espíritu, una voz como el estruendo de muchas aguas y el sonido de una trompeta celestial rasgó el aire de su cueva, y al girarse, no contempló al Jesús humilde que caminaba por las orillas de Galilea, sino al Hijo del Hombre glorificado, con ojos como llama de fuego, pies de bronce bruñido y un rostro que brillaba como el sol en toda su fuerza. El impacto de esta visión fue tan abrumador que Juan, el mismo que se había reclinado en su pecho durante la cena, cayó a sus pies como muerto, sintiendo el peso insoportable de la santidad absoluta y la majestad eterna que ahora se le manifestaba sin el velo de la carne mortal. La intervención divina fue inmediata. El Señor puso su mano derecha sobre el apóstol, infundiéndole una fortaleza sobrenatural y ordenándole que escribiera las cosas que había visto, las que eran y las que habrían de suceder después de estas, convirtiendo aquel islote olvidado en el centro neurálgico del destino cósmico. Describir los pensamientos de Juan en este momento es adentrarse en el asombro de un hombre que ve cómo el tiempo se dobla ante sus ojos, comprendiendo que su longevidad no había sido un accidente, sino el propósito de Dios para que él fuera el amanuense de la eternidad y el heraldo del triunfo final del Cordero. A medida que las visiones se desplegaban, Juan fue transportado a la sala del trono celestial, un lugar donde el cristal de las aguas y el resplandor de las esmeraldas creaban una atmósfera de gloria inefable, rodeado por el cántico incesante de los seres vivientes y los 24 ancianos. Vio los 7 sellos, las trompetas del juicio y las copas de la ira divina derramándose sobre una tierra que se negaba a arrepentirse. Pero en medio del caos de las naciones y la furia de la bestia, su mirada se mantenía fija en el león de la tribu de Judá que se presentaba como un cordero inmolado. La tensión espiritual de la revelación era agotadora, pues Juan sentía en su propia carne el dolor de los mártires que clamaban bajo el altar y la angustia de la creación gimiendo por su redención. Pero cada visión terminaba con el consuelo de la soberanía absoluta de Dios sobre el mal. La descripción de los paisajes celestiales y las batallas angélicas que Juan plasmó en el pergamino no eran meras metáforas para él, sino realidades más sólidas que la roca de Patmos, una intervención divina que le permitía ver detrás del telón del sufrimiento humano y entender que la cruz que presenció en su juventud era la llave que abría todos los misterios del universo. Sus emociones fluctuaban entre el terror sagrado y el gozo indescriptible, especialmente cuando contempló la caída de la Gran Babilonia y la victoria definitiva del jinete del caballo blanco, cuyo nombre es Fiel y Verdadero, sintiendo que cada palabra que escribía era un golpe de gracia contra el desánimo de la iglesia perseguida que lo esperaba en el continente. El conflicto entre la opresión romana y el reino de Dios se resolvía ante sus ojos en una sinfonía de justicia y misericordia, donde Juan comprendía que su papel como testigo ocular de la primera venida se completaba ahora al ser el testigo profético de la segunda, cerrando el ciclo de la revelación bíblica con un sello de esperanza inamovible. El clímax de su experiencia en Patmos llegó con la visión de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo,
una ciudad de oro puro y piedras preciosas, donde ya no habría más llanto, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas habían pasado, y Dios mismo enjugaría toda lágrima de los ojos de sus hijos. Juan contempló el río de la vida y el árbol cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones, comprendiendo que el paraíso perdido en el Génesis era finalmente restaurado y superado por la gloria de la presencia directa de Dios con los hombres. Al terminar de escribir las últimas advertencias y promesas, el anciano apóstol sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una conexión emocional con el futuro de la humanidad redimida que lo hacía suspirar por el cumplimiento de la última oración de la Biblia. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El cierre de este capítulo de Revelación marcó el final de su aislamiento físico, pues tras la muerte de Domiciano y la ascensión de Nerva, Juan fue liberado y pudo regresar a Éfeso, llevando consigo el tesoro del Apocalipsis como un regalo final para la posteridad. Su estancia en Patmos transformó al pescador de Galilea en el vidente de la eternidad, demostrando que ninguna prisión puede detener el movimiento del espíritu y que la lealtad demostrada a los pies de la cruz capacita al alma para recibir los secretos más profundos del corazón de Dios. Juan salió de la isla no como un anciano debilitado, sino como un gigante espiritual cuya sombra se proyectaría sobre todos los siglos venideros, recordándonos que el final de la historia no es la destrucción, sino la boda del Cordero y el reinado eterno del amor que él tanto predicó. El regreso del anciano venerable. Cuando Juan desembarcó de nuevo en las costas de Éfeso, el aire parecía vibrar con una alegría contenida, pues la noticia de su regreso se extendió como un incendio forestal por todas las comunidades cristianas de Asia Menor que lo daban por muerto o perdido para siempre. Su figura, ahora más encorvada por los años, pero con una mirada que parecía haber retenido el brillo de las visiones de Patmos, se convirtió en el punto de referencia moral y espiritual de toda una generación que nunca había visto a Jesús en la carne. El ambiente en la iglesia de Éfeso se transformó en un aula de sabiduría celestial, donde Juan dedicaba sus últimos días a organizar los relatos de su evangelio, asegurándose de que cada palabra capturara la esencia divina del Maestro para combatir las crecientes corrientes de duda y falso conocimiento. La descripción de sus rutinas diarias muestra a un hombre que vivía con un pie en la tierra y otro en la eternidad, recibiendo a mensajeros de iglesias lejanas y respondiendo preguntas sobre la naturaleza del Logos con una sencillez que solo los que han estado en la presencia de Dios pueden poseer. La intervención divina en esta etapa final de su vida fue una de preservación y paz, permitiéndole ver el crecimiento de la iglesia y la formación de líderes sólidos que continuarían su labor, sintiendo que la semilla que él y sus hermanos habían plantado con lágrimas ahora daba frutos en abundancia. Sus pensamientos se centraban a menudo en el recuerdo de sus compañeros, los otros 11 que ya habían partido para estar con el Señor, y se sentía como un centinela que aguarda el cambio de guardia, sabiendo que su misión de ser el puente viviente estaba llegando a su glorioso final. A pesar de su debilidad física, la autoridad de Juan era tan vasta que incluso los criminales y paganos sentían un respeto reverente ante su presencia, como lo demuestra la historia de cómo persiguió a un joven discípulo que se había convertido en líder de una banda de ladrones, arriesgando su propia vida en las montañas para rescatar un alma perdida. Esta acción demostró que el Hijo del Trueno seguía vivo en él, pero ahora su fuego se manifestaba en una pasión redentora que no buscaba castigar, sino salvar a toda costa, reflejando el mismo corazón de Jesús que lo buscó a él en la playa de Galilea. La conexión emocional con este joven rebelde, al que Juan abrazó y lloró sobre su cuello hasta traerlo de vuelta al arrepentimiento, es un testimonio de la profundidad de la transformación que el amor de Dios realiza en un hombre a lo largo de un siglo de vida. La tensión política se había calmado momentáneamente, pero Juan sabía que eran tiempos de preparación para las futuras persecuciones y dedicaba sus energías a fortalecer la fe de los creyentes en la realidad histórica y espiritual de la resurrección, dejando claro que él no hablaba de fábulas, sino de lo que sus ojos habían visto y sus manos habían palpado. El ambiente de sus últimos sermones era de una solemnidad mística.
donde el tiempo parecía detenerse mientras el último testigo ocular del ministerio terrenal de Cristo hablaba sobre la luz que brilla en las tinieblas y el pan de vida que descendió del cielo. Juan se convirtió en la encarnación misma del mensaje cristiano, un monumento viviente a la fidelidad y la perseverancia que recordaba a todos que el cristianismo no es una filosofía, sino una relación personal con una persona viva que los amó primero. El cierre de su ministerio público en Éfeso estuvo marcado por la redacción final de su primera epístola, donde destiló toda la teología de su vida en la afirmación de que el amor es el cumplimiento de todo conocimiento y la prueba máxima de la filiación divina. No había rincón de su alma que no estuviera impregnado por la presencia de Jesús, y su mayor alegría era saber que sus hijitos caminaban en la verdad, manteniendo la unidad y la pureza en un mundo que se fragmentaba en el odio y la idolatría. La descripción de sus pensamientos finales revela a un hombre que ya no tenía nada que demostrar, habiendo sobrevivido a emperadores, juicios, aceite hirviendo y exilios, encontrando su única gloria en la cruz, que una vez abrazó en la oscuridad del Gólgota. La intervención divina se sentía en la atmósfera de serenidad que rodeaba su lecho de muerte, donde no había temor al abismo, sino la expectación de un reencuentro largamente esperado con aquel que lo llamó cuando era solo un joven pescador. Juan comprendió que su papel como el discípulo amado no era un privilegio exclusivo, sino un modelo para todo creyente que decide poner su cabeza en el pecho del Maestro y seguirlo hasta el final, sin importar el costo o la duración de la espera. Su legado en Éfeso no fue una catedral de piedra, sino un linaje de hombres y mujeres encendidos por el mismo amor que él había recibido, preparados para llevar la antorcha de la fe a través de los siglos de oscuridad que aguardaban al mundo romano. El tránsito a la eternidad y el reencuentro con el amado. La habitación en Éfeso estaba sumergida en un silencio sagrado, interrumpido solo por la respiración pausada del anciano apóstol, mientras los ancianos de la iglesia y sus discípulos más cercanos rodeaban su lecho con una mezcla de tristeza humana y esperanza celestial. Juan, el último de los 12, el último hombre sobre la tierra que podía describir el color de los ojos de Jesús o el tono de su risa, sentía que las amarras de este mundo se soltaban finalmente, permitiendo que su alma navegara hacia el puerto que había divisado desde Patmos. El ambiente estaba cargado de una presencia angélica casi tangible, como si el velo entre las dimensiones se hubiera vuelto tan delgado que la luz de la Nueva Jerusalén ya empezaba a filtrarse por las grietas de su cuerpo desgastado por los años. Sus pensamientos finales no eran de arrepentimiento ni de duda, sino de una gratitud infinita por haber sido elegido para permanecer, comprendiendo ahora por qué el Señor le había pedido que esperara. Su vida larga fue el testimonio necesario para que la Iglesia tuviera raíces lo suficientemente profundas como para soportar milenios de historia. En sus últimos momentos de lucidez, Juan sonreía al recordar la mañana en que corrió hacia la tumba vacía, dándose cuenta de que ahora él mismo estaba por cruzar ese umbral, pero esta vez no para ver lienzos vacíos, sino para abrazar al Cristo vivo, que nunca lo había dejado solo. La intervención divina se manifestó en una visión final de paz, donde el ruido del mundo se desvanecía para dar paso a la música de las esferas celestiales que ya lo llamaban por su nombre, el mismo nombre que Jesús pronunció con cariño tantas veces en las colinas de Galilea. La descripción de su partida física es la crónica de un triunfo, pues Juan no murió como un hombre derrotado por la edad, sino como un vencedor que entrega su guardia habiendo cumplido cada palabra de su encargo divino. Sus manos, que una vez remendaron redes y luego escribieron las palabras más profundas de la humanidad, descansaban ahora en paz, simbolizando el fin de la era apostólica y el comienzo de la era de la fe basada en el testimonio escrito. La conexión emocional de sus discípulos fue de una orfandad profunda, sintiendo que con Juan se iba la última conexión física con el Salvador, pero el apóstol les había dejado el Espíritu Santo y sus escritos como un ancla eterna que los mantendría unidos a la fuente. Se dice que su rostro, en el momento de la muerte, se iluminó con una radiante belleza que recordaba la transfiguración que vio en el monte Tabor, confirmando a todos los presentes que su tránsito no era un final, sino una gloriosa continuación en las mansiones del Padre.
La tensión política y religiosa que lo rodeó durante décadas ya no tenía poder sobre él. El Hijo del Trueno finalmente había encontrado el descanso eterno en el corazón del amor, dejando tras de sí un vacío que solo la promesa de la resurrección podía llenar. Juan murió en paz en Éfeso, siendo el único de los apóstoles que no fue martirizado violentamente, cumpliendo así de manera mística la palabra de Jesús de que quedaría hasta su venida. Pues a través de sus escritos y su espíritu, Juan permanece en la iglesia hasta el día de hoy, guiando a cada generación hacia los pies de la cruz. El cierre de su vida terrenal fue el inicio de su verdadera vida en la gloria, donde finalmente pudo volver a recostar su cabeza en el pecho de Jesús, no ya en una cena de despedida, sino en el banquete eterno de las bodas del Cordero. Su sepulcro en Éfeso se convirtió en un lugar de memoria y fe, pero Juan no estaba allí. Estaba con aquel que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, celebrando la victoria de la luz sobre las tinieblas que él mismo había profetizado en las páginas de su Evangelio. La intervención divina en la historia de Juan nos enseña que la fidelidad es recompensada con una intimidad mayor con Dios, y que aquellos que no abandonan a Jesús en su humillación son los mismos que serán invitados a compartir su majestad por la eternidad. La lección de su vida resuena a través del tiempo. El amor es la única fuerza que no pasa, la única que vence a la muerte y la única que nos permite ver a Dios en medio de la tormenta. Juan, el pescador, el apóstol, el teólogo, el vidente y el anciano amado, terminó su carrera como la empezó, con los ojos fijos en Jesús, recordándonos que el secreto de la vida eterna no está en hacer grandes cosas, sino en dejarse amar por el Señor y permanecer a su lado, incluso cuando todos los demás decidan marcharse. Su tránsito fue un puente de luz que invitó a todos los que vendrían después a seguir el mismo camino de lealtad inquebrantable, asegurándonos que al final del desierto de este mundo nos espera el abrazo del amado que nunca nos ha olvidado. La lección eterna del discípulo del amor. La vida de Juan nos deja una lección que trasciende el tiempo y las culturas. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se encuentra en el poder ni en la elocuencia, sino en la capacidad de permanecer fiel cuando el precio de la lealtad es el dolor y el aislamiento. Juan nos enseña que el amor no es un sentimiento pasajero, sino una decisión inquebrantable de no abandonar al Maestro ni siquiera en el pie de la cruz, cuando el mundo parece haber ganado y Dios parece guardar silencio. A través de sus ojos, hemos visto que la oscuridad de la muerte es solo un preludio para la luz de la resurrección, y que aquellos que se atreven a escuchar el latido del corazón de Jesús en la intimidad son los que reciben la autoridad para revelar los misterios de la eternidad. Su transformación de un hijo del trueno impulsivo a un apóstol del amor tierno es el testimonio de lo que la gracia divina puede hacer en un corazón que se entrega sin reservas a la voluntad del Padre. Juan nos recuerda que, aunque todos los demás huyan ante el miedo y la persecución, siempre hay un lugar para el testigo fiel que decide que el amor es más fuerte que el temor a la muerte. Su legado nos invita a vivir con la mirada puesta en la Nueva Jerusalén, recordándonos que cada prueba de nuestra fe es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con aquel que nos amó primero y que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Al reflexionar sobre esta historia sagrada, debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a ser como Juan y permanecer al pie de la cruz en nuestras propias vidas, o huiremos cuando las sombras del Getsemaní se cierren sobre nosotros? La naturaleza de Dios, revelada a través del lente de Juan, es una de un amor tan vasto que se entrega hasta la muerte y una soberanía tan absoluta que convierte el exilio en una revelación de gloria. Hoy, el mensaje de Juan sigue vivo. Dios es amor, y ese amor es la única ancla segura en un mundo que se desmorona. Que la vida del apóstol amado nos inspire a buscar esa misma intimidad con Cristo, a recostar nuestra cabeza en su pecho a través de la oración y a ser heraldos de esperanza en medio de la desesperación. Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón a través de la lealtad de este hombre, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a amarte con la fidelidad de Juan. Con esto, dejas un testimonio público de tu deseo de ser un discípulo que no abandona a su maestro jamás. Si este video ha fortalecido tu fe y te ha mostrado una perspectiva más profunda de las Escrituras, te invito a suscribirte,
darle like y compartir este mensaje para que la luz del Evangelio llegue a más corazones necesitados de esperanza. Activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias sobre los gigantes de la fe que cambiaron el curso de la humanidad. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca la verdad y la presencia de Dios en cada relato. Tu apoyo nos permite seguir expandiendo el mensaje bíblico con excelencia y reverencia. Que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo te acompañen siempre, dándote el valor para ser un testigo inquebrantable en tu propia generación. Te sugiero ver el siguiente video que aparece en pantalla para seguir profundizando en los misterios de la palabra. Bendiciones y hasta la próxima.